índice de deserción. Inteligencia artificial no es un concepto nuevo, la verdad. Aprender a limitar. Que tu familia sepa que, mira, no. Un programador puede sustentarse en Venezuela. ¿Qué pasa un poco con los venezolanos en particular? ¿Qué es lo que es, perrito? ¿Todo bien? Todo fino. Aquí, Capibara en la casa. Todo fino. Hoy vamos a tener uno de los capítulos más pros que hay. Y es precisamente porque vamos a grabar con una persona que se dedica a la programación. ¿Ok? La programación es algo de cosas de nerd. No, mentirita. Realmente la programación es una profesión muy, pero muy demandada, considero yo, porque últimamente he escuchado mucho acerca de que hay muchos programadores. Pero hoy que voy a tener la oportunidad de hablar con uno, hoy vamos a conocer un poquito más cómo es la vida de un programador acá en Venezuela y cómo se desenvuelve más o menos su vida. ¿Ok? ¿Qué tal? Vale, todo bien. Ángel por acá. Tenemos a Ángel Morante, Sí, señor. el Sígueme en gordo mis redes. funky. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Nada, todo bien, todo bien. Extraño ser entrevistado. ¿Por qué, pues? Bueno, porque no es usual que me inviten a entrevistas. No soy una figura que inviten a entrevistas. Bueno, pero no importa. Pronto vas a ser No, una pero está figura. interesante, está interesante. No ¿Quién sé. sabe si el día de mañana programas algo y de repente te vuelves super Oye, ultramillonario? sería buenísimo, aunque siempre he pensado que está complicado porque la mayoría de las cosas hoy en día la computación, digamos que ya existen y uno solamente suele crear sobre lo existente en realidad. Digamos, hacer algo meramente innovador ya depende más de un producto que de un propio algoritmo o algo así. Pero bueno, ahí podemos ir hablando de eso. Bueno, pero básicamente la programación es tu vida ahorita. Sí, o sea, a mí no me gusta cerrarme a que lo único que me gusta es la programación. De hecho, de momento no es algo que yo tome como que divertido. En un momento de mi vida sí. O sea, los primeros pasos siempre es como que qué curiosidad todo este mundo, qué curiosidad crear. Y yo creo que los programadores siempre tenemos como que en mente que lo divertido de esto es tener esa sensación de la capacidad de crear algo desde cero. Ok. Eso quizás te lo pueden decir mucho. Y es como que lo que enamora de, del tema. Que no exista nada a que tú con tu trabajo y un par de cosas, un par de líneas de código, comiences a crear algo que comienza a tener un valor para ti, un valor para la sociedad, un valor comercial, aporte cosas buenas, hay software bueno, hay software malo, es todo un universo, pero creo que todos terminan como enganchándose en esa facultad de poder crear algo. Ok. Entonces, el programador le encanta el hecho de tener que crear algo de cero. Sí, es como uno de los ganchos que hay en el asunto. Pero ese algo de cero lo buscan crear simplemente para que sea algo normal, común y corriente que pueda servir a las personas, o todos tienen la mentalidad de que voy a crear algo que realmente va a ser el boom. No, la verdad es que no. O sea, el mundo de la computación, porque de hecho, más allá de programador, yo soy ingeniero en computación. Ok. Ahorita hay muchas ingenierías, la verdad es que todas van orientadas más o menos a lo mismo. Encontrarás que diferentes universidades hagan una ingeniería en computación, otras tendrán ingeniería en sistemas, Ok. otras ingeniería informática, que a nivel de semántica del nombre, digamos, sí tienen una distinción. Ok. Pero cuando vas a la práctica, las tres profesiones vienen siendo lo mismo. De forma muy similar, tiene sus variaciones. Igual el licenciado en computación muchas veces termina trabajando mayormente de lo mismo, que es siendo un desarrollador de software. Pero hay otra, ¿cuál sería la palabra? Como otros canales, otros caminos dentro del mismo mundo. Ok. No solamente desarrolla software, hay personas que se involucran en la investigación, en mejorar lo que ya existe, en mejorar los sistemas, volverlos más eficientes, estudiar algoritmos y profundizar en ellos, soluciones muy específicas. Hay un mundo completo de lo que puede ser la computación gráfica, está todo un universo del desarrollo de videojuegos, está todo el universo de lo que es la robótica. Hoy en día el boom desde hace 2, 3 años, que en realidad esto es algo muy viejo, la inteligencia artificial existe desde los 70, 80, por ahí, capaz antes, pero hubo este boom desde hace 3 años gracias a ChatGPT que Revolucionó todo, sí, pues. sí, o sea, cambió por completo el mercado, OpenAI, Claro. y bueno, agarró mucha más fuerza. Ya venía con bastante fuerza, como desde el 2018 ya estaba en un crecimiento durísimo, pero creo que alcanzó el peak en finales de 2022, inicio de 2023, ahí fue por completo el peak de lo que es la inteligencia artificial, pero no tanto un tema del programador, ¿no? Porque programadores aplicando algoritmos de inteligencia artificial y todo lo que involucra el mundo de los datos Ok. ya existían.
O sea, era una rama muy comercial, bastante común, pero la fuerza la agarraron a nivel ya de utilizar productos de inteligencia artificial dentro del día a día a finales de Ento- 2022. entonces, la inteligencia artificial viene más o menos desde los años 80. No sé exactamente la historia, o sea, honestamente yo no te puedo decir no la referencia, pero es que inteligencia artificial no es un concepto nuevo, la verdad. Ok. Nace nace con la computación. La capacidad de que la computadora aprenda por su propia cuenta es un concepto que viene casi de inmediato a la revolución de la computación. O sea, no es para nada conceptos nuevos, no es que la inteligencia artificial se inventó hace 5 años, para nada. O sea, esto es, Claro. hace mucho tiempo. Claro, muchas de las cosas se potencian y agarran una fuerza en los últimos 5 años porque obviamente tenemos ahora más potencia. Los computadores que tenemos hoy en día son mucho más potentes, entonces ya es mucho más fácil que los programadores de hoy en día puedan pues, implementar algoritmos de inteligencia artificial. Antes era muy difícil porque no Ok. había el poder de cómputo necesario para lograrlo. Pero Ok. bueno, irnos por otra línea de conversación, bastante extensa de hecho. En este caso, bueno, te graduaste acá en Venezuela. Sí, Te graduaste en la Simón Bolívar. sí. ¿Qué tal fue tu experiencia? ¿Fue muy conflictiva? ¿Fue difícil? ¿Fue para ti muy fácil porque sientes que tienes el talento y realmente las materias se te dieron? Digo, es una de las universidades que más exige en el país, hasta donde tengo entendido. No, bueno, yo fui muy promedio en ese aspecto. No fui un estudiante para nada sobresaliente, tampoco me considero un estudiante mediocre. De hecho, pero puedo decir que a mí me costó bastante la universidad. Acércate un chilling Eh, ahí al micrófono. vale, vale. Me costó bastante la universidad Ok, por diferentes razones. Entra en juego, de por sí ya mi universidad tiene un alto índice de deserción. Siempre estaba ese miedo. De hecho, mi universidad es bastante conocida por esa presión de ten cuidado, aprueba las materias a tiempo para que no pierdas el cupo universitario. ok, Siempre hubo mucha presión en buscar la excelencia de los estudiantes todos los USBistas cargamos esa presión encima, sea cual sea la carrera. Personalmente yo escojo ingeniería de computación muy desentendido de lo que de verdad significaba. Es decir, yo creo que fui bastante afortunado porque, y de verdad que gracias a Dios, porque yo me siento y de repente digo, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? Y yo digo, bueno, a mí me gustan las computadoras porque pasaba todo el día sentado en una computadora viendo YouTube. claro. Y bueno, entonces, por la ingeniería que más se parece, yo quiero estudiar en esa universidad, entonces es la de computación. Yo pensaba que iba a reparar una computadora y para nada. O sea, lo que menos sé es reparar una computadora. O sea, lo más simple, pues. Eh, y bueno, decidí estudiar ingeniería en computación. Los primeros años, la verdad, la mejor vida universitaria. De hecho, yo creo que viví mi corte en particular. Yo soy corte 13. Yo creo que la corte 12 y la corte 13 de mi universidad fuimos los que vivimos el último mejor momento de la Simón Bolívar, en mi opinión. Ok, Teníamos lo mejor de la universidad todavía, los deportes que se practicaban, el comedor, el transporte, todo. O sea, se vivió el mejor momento universitario hasta claro. ahí. Yo creo que ese fue el año del 2014, yo creo que sí, fue el año, empezó el debacle universitario y a partir de ahí se puso bastante difícil. Ok, luego que te gradúas, empieza lo que es el ámbito laboral, ok, Ajá. todo este tema del ámbito laboral. Fue muy difícil conseguir, por ejemplo, en el área en el que te estabas desempeñando en ese momento. O sea, tú saliste y tú dijiste, voy a aprender a programar, o fue tipo, ya yo sabía programar y para mí fue más sencillo conseguir trabajo. Lo que pasa es que yo también fui un poquito afortunado o bendecido en ese aspecto, Ok, porque yo comencé a trabajar desde el año 2018. Yo reparaba celulares y empezó mi carrera, etcétera. De hecho, ya eso quizás en otro momento se habla, etcétera. Yo estoy casado, ya estaba casado estudiando y me veo pues en la necesidad de, pues, quiero ganar más dinero. Y claro, comencé a enterarme que mis compañeros, estando en la universidad ya estudiando, algunos ya ejercían la carrera y yo quería. Y en ese momento tenía compañeros que ganaban $100 mensuales. Y el que ganaba $100 mensuales en una Venezuela del 2017, 2018, claro, era era billete, pues. demasiado dinero. Era No platica, hacía mercado era con money. $30. Era increíble en ese momento. Claro, Yo quería eso. Entonces, en ese momento, y va a pasar, y eso va a pasar con todos los estudiantes que estudian cualquier ingeniería ahorita, y va a pasar en cualquier momento, esta carrera se aprende mucho por tu propia cuenta. Es claro, decir, la universidad va a llegar y te va a explicar un par de cosas y de una vez te va a lanzar la evaluación, pero lo que vas al campo laboral muchas veces es por tu cuenta, muchas veces es ser autodidacta, investigar, YouTube, etcétera. claro. Y ahorita hay un montón de herramientas más.
Eso fue lo que yo hice. Hice un curso, me pegué un curso en Chacao, lo presenté, aprendí un montón y con ese curso yo creí que estaba listo para el mundo laboral y sin graduarme, porque todavía no me había graduado en el 2018, yo busco trabajo y consigo mi primer trabajo de junior en una empresa acá en Venezuela que quería hacer, antes de que existiera Yomi, antes de que existiera Ridery, esa empresa quería hacer una aplicación de car sharing igualito, de buscar, Claro. de solicitar servicio de transporte. Y empiezo a trabajar con ellos. Ese proyecto no se dio, no avanzó, pero fue una excelente primera opción porque con eso aprendí. De hecho, tenía par de compañeros. Yo en ese momento me metía un poco con ellos, pero ellos me enseñaron muchísimo. Y yo hacía muchas preguntas, porque yo no sabía nada en realidad. Ok. Y entonces yo llegué y me dieron esa oportunidad porque, bueno, Dios es bueno y le caí bien a la directora que estaba dirigiendo ese proyecto y fue súper cool. Ella de verdad me adoptó, básicamente, me enseñó un montón de cosas y los otros dos compañeros que estaban con ella, que estudiaron con ella, eran como mis padrinos en la programación. Yo les preguntaba un montón. Fino. Y todos los días, hasta que un día me dijeron, se fastidiaron de mí y me dijeron, mira, ya no te voy a responder más preguntas. Claro, Ya no te voy a responder primero porque me imagino que yo estaba fastidioso. Yo me preguntaba cómo se hace esto y cómo se hace lo otro y cómo se hace... Y ellos ya llegaron a un punto como que, mira, ya pues, o sea, no puedes preguntarnos todo. Y eso me ayudó mucho. Me ayudó a crecer, me ayudó a entender que a veces tienes que investigar por tu propia cuenta. Pero yo iba estudiando y trabajando. Y lo cool de eso fue que mientras iba aprendiendo en el trabajo, casualmente el orden en el que llevaba la carrera, las materias que iba viendo, eran cosas que estaba de una vez ejerciendo ahí en el aplicando trabajo. inmediato o aprendiendo en el trabajo. Y me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo que una materia de base de datos 1, y que me fue muy mal en el primer examen, Claro. pero estaba nuevo en el trabajo. Pasó medio trimestre y yo, ese pequeñito lapso de experiencia laboral donde exprimí por completo a esos compañeros que te decía, los siguientes 3 exámenes eran 4 exámenes. Los siguientes 3 exámenes para mí fueron un completo paseo porque fue muy fácil aprender, porque yo decía, no me ayudó tanto lo que la teoría de la universidad, me ayudó de que cuando me ponían problemas de bases de datos en la hoja, ya yo los había resuelto laboralmente, ya sabía aplicar, entonces fue muy fácil para mí escribir queries en SQL en ese momento, escribirlas y... O sea, tú estás programando en el papel. Sí, en la universidad se programa mucho en papel. Yo creo que es la mejor forma de programar, de aprender a programar, porque ahorita, como es un boom, lo decías al principio, la gente no, que yo voy a programar y de una se meten y pagan un bootcamp o pagan un cursito de cero a experto y creen que con eso ya van a empezar a ganar $1000 de inmediato en un mes. Y la verdad es que no, y hay algunos que durante pandemia pasó mucho que lo lograron. O sea, hicieron un bootcamp y de repente se consiguieron un tremendo trabajo y un tremendo sueldazo, pero te das cuenta que esas personas uno sabe identificar por las bases. O sea, la ausencia de conocimiento técnico en las bases. Y mi universidad pues era muy especialista. De hecho, mi universidad tiene un propio lenguaje de programación, inventado ahí mismo en la Simón Bolívar. Entonces, siempre se enfocó mucho en eso. Yo programé mucho en papel. Aprendí a leer lenguaje de máquina, etcétera, y cómo hacerlo, tanto con bases de datos como algoritmos normales, etcétera. Siempre fue muy... Y las evaluaciones, muchas eran exámenes, entiende este código, léelo, qué está mal, qué está bien, cómo se ejecuta, etcétera. Que eso después te ayuda muchísimo en el campo laboral. Oye, qué fino. Pero fíjate, más o menos yo como que, bueno, tú y yo somos muy amigos, pues nos conocemos desde muy pequeños. Yo no soy amigo tuyo. Tú eres relitranco de pato. Pero bueno, no importa. El hecho es que yo recuerdo que en uno de mis momentos de crisis tú me recomendaste estudiar algo de programación. Y de hecho yo hice el curso que tú me habías recomendado en ese momento, tal, y realmente hasta cierto punto había entendido. Yo siento que si yo hubiese seguido y hubiese seguido mucho, seguramente hubiese logrado algo y quién sabe si me hubiese dedicado a eso. Pero más adelante, cuando yo seguí investigando y todo el tema de esto, me dio mucha curiosidad el tema del trabajo. Entonces me di cuenta de que en el trabajo, cuando ya empiezas a programar y todo esto, hay como ciertos tipos de jerarquía. Entonces empiezas como que, no, que yo soy junior, yo soy senior y yo soy preadolescente, no sé qué es lo que eres tú, pero es algo más o menos así. ¿Tú podrías explicarnos cómo es esa jerarquía o sea, en una empresa de programación? Sí, claro. Yo creo que la expertise está en todos los trabajos. En toda área, no solo en la programación, sino en cualquier área, tú siempre vas a tener ese grado de experiencia laboral. Claro. Suele usarse mucho en el lenguaje de la programación, de los programadores, los desarrolladores, los niveles de junior, semi-senior,
senior, y hay otros que extienden un poco más, master, etcétera. Entonces, están los líderes, ya cuando consigues ciertos roles de líderes, pero técnicamente un líder debería ser senior en la mayoría de los casos. Hay líderes que no necesariamente tienen excesivo conocimiento técnico. De hecho, eso fue una tendencia, digamos, que los líderes se ocupaban de no saber tanto de lo técnico, sino tener ya otras herramientas de gestión ya de equipo, de Claro. habilidades blandas, etcétera. Eso últimamente ha estado cambiando. Ahorita a los líderes o los managers se les está pidiendo tener conocimiento técnico fuerte, también por ahorrar vacantes y plazas en trabajo, pues, tener una sola persona que sea capaz de llevar esas responsabilidades y no pagarle a tres, que tú llevas lo técnico y tú llevas la gestión del equipo. Entonces, eso por ahí. Pero sí, esos son los niveles. La verdad, una persona cuando va a entrar en el mundo de la programación, pues va a hacer pasantías. Eso casi que siempre es el primer encuentro si vienes de una universidad. Y si no es una universidad, también está ese rol del trainer, ¿no? El que está siendo Claro. entrenado. Y el trainer usualmente puede que no cobre, pero afortunadamente en la programación es muy fácil ver pasantías pagas. Es muy fácil ver pasantías pagas, es muy fácil ver Oye, qué fino. sí, roles de trainer que sean pagos. No van a ser unos sueldos muy grandes, pero ya el hecho de que sean pasantías pagas, oye, me parece a mí tremendo plus. Después del trainer, usualmente el primer rol siempre es junior. ¿Sí? Ok. Siempre va a ser un junior, siempre van a ser trabajos sencillos, siempre se te va a pedir poco, a menos que trabajes en una startup. Cuando trabajas en una startup, son estas empresas que arrancan de chiquito, no son grandes Claro. empresas, no tienen procesos documentados, no tienen un montón de empleados. Es un grupo pequeño de personas sacando un proyecto adelante, buscando inversión, buscando dinero, sobreviviendo. Y ahí eso pasa, como los grupos son tan pequeños, entonces aprendes muchísimo y creces muy rápido, que fue lo que me pasó a mí, porque en una startup tú tienes que hacer de todo. Tú tienes que, bueno, hay que desarrollar esto y no importa, aquí no hay, no, tú eres frontend, tú eres backend, tú eres DBadmin, tú eres data analyst, aquí no importa eso, aquí importa que hagamos esta funcionalidad. Y nos distribuimos el trabajo y lo sacamos adelante. Claro. Oye, qué fino. El hecho es que, por ejemplo, cuando tú eres junior, tú tienes ciertas responsabilidades. Y lo que tú dices, por ejemplo, si estás empezando en una empresa que es muy chiquita, probablemente tengas que hacer de todo. Pero si no estás en una empresa chiquita y simplemente te dice, mira, no, tú eres junior y vas a comenzar acá, ¿cuál sería la responsabilidad entonces de un junior? Es más fácil. Suelen ser trabajos también un poco a nivel de carga laboral más Ok. llevaderos. ¿Por qué? Porque tienen sus procesos muy definidos y tú como junior tienes los límites muy marcados. Es como tú vas a hacer este botón, ¿no? Ok. Y ya. O sea, pone este botón aquí, pero eso sí, cuando son esos procesos tan definidos, ese botón tiene que quedar bien, tiene que cumplir con todos los estándares de diseño, de calidad, Claro. de testing, etcétera. Tiene que cumplir con todo eso, pero es ahí. O sea, Pero el tú junior se haces el dedica botón. que Son- al frontend, a lo que no, ves no, no. nada Puede más. haber un junior en front-end, en back-end, en cualquier rol. Siempre van a estar esos roles de junior, semi-senior. Hay empresas, cuando ya eso más que nada en empresas grandes, no lo dividen como junior, semi-senior o senior. Ya lo dividen por niveles, nivel 1, 2, Ok. 3, 4, 5, etcétera. Que más o menos representan lo mismo, pero ya son empresas que tienen estos procesos mucho mejor documentados, más establecidos, Claro. hasta dónde llega tus responsabilidades, qué es lo que yo espero de ti al nivel que tú tienes. Eso es como lo más importante en ese aspecto. Fíjate, yo he visto muchos videos acerca del tema de la programación también y me he dado cuenta de que, por ejemplo, hay mucha gente en YouTube, por ejemplo, que se poner que tipo, un día en la vida de un programador en tal lado. Ok. Obviamente, bueno, nosotros estamos acá en Venezuela, pero ¿cómo se supone que es esa vida del programador, o por lo menos la tuya aquí en Venezuela? Bueno, yo no creo que sea muy distinta el universo del programador como tal a otros países. Sí, obviamente, la situación país hace que ciertas características, ciertas situaciones se presenten como desarrolladores venezolanos. Ok, Yo te puedo dar dos escenarios. Un escenario muy general de cómo creo que es el día de un programador en cualquier lugar del mundo. Y te voy a decir en dónde, qué pasa un poco con los venezolanos en particular, viviendo en Venezuela. El programador a partir de pandemia, ya existían antes un poco, pero obviamente en pandemia fue un boom. Yo escuchaba a una señora una vez que fue a un parque acuático, decía, no, los programadores son los grandes triunfadores de la pandemia, porque ok, nunca paramos. O sea, la verdad es que nuestro trabajo sí, nunca se paró ni se vio técnicamente afectado. Un par de industrias sí, pero siempre estuvimos trabajando. Porque nosotros somos de trabajo remoto, de trabajar muy fácil, de forma remota. Y el Día del Programador
que trabaja remoto es así, se levanta tranquilo en su casa, tiene el tiempo tranquilo para prepararse, para bañarse, comer, desayunar. Algunos tienen hasta reuniones mientras cocinan, otros de verdad se toman acondicionan un espacio en su casa para que sea su oficina. Entonces, en ese aspecto es bastante flexible, ¿sí? Hay ciertas empresas, que para mí es una pésima práctica, si son de esas empresas, no lo hagan. Está chimbo. O sea, se supone que somos adultos, somos personas responsables, no tienes por qué... Ya creo que sé qué es. ¿Qué? No, no sé, tipo, no, mira, necesito que te quejes un poquito más. No, Y tal, y te dan cualquier cosita menos que... eso ha pasado. menos que Ese es el primer trabajo que sí. yo te conté, de hecho, el típico trabajo donde hay que dar un poquito más, hay que correr la milla extra por la empresa. ¿Y cómo nos pagan? Con pizza, literal. O sea, eso fue lo que nos llegó a pizza. Si viste el capítulo anterior donde hablábamos acerca de eso, de verdad no hagan No sé, eso, no no sé. hagan eso. Eso no sirve, eso no motiva a No, nadie. cero. De hecho, Eso me no hizo motiva a alejarme nadie. por completo de ese lugar. Lo disfruté. O sea, honestamente fue el primer trabajo. Está esa fiebre de mi primer trabajo y está aprendiendo lo mío. Pero Claro. eventualmente se volvió insostenible. Y por favor, yo no entiendo qué pasa con los jefes y el fetiche de las pizzas. O sea, de alguna manera, ¿qué pasa con las pizzas? O sea, No, porque creen que como saben bien y la gente no come pizza porque según ellos tal vez eso es algo muy inalcanzable. Mira, un pedazo de pizza es como que, oh my God, no, y en ese esto es lo momento, mejor que me ha pasado en en la plena vida. crisis, O sea, no. en plena crisis de Venezuela, para mí una pizza era lo mejor del mundo que me podían brindar, pero eventualmente ya no, pues. Claro. Y no sé dónde estábamos. ¿Dónde me quedé? Creo que estabas la hablando vida acerca- del ajá. programador. Entonces, no, hay empresas que hacen una práctica pésima, en mi opinión, que es que instalan software en las computadoras. Ok. Cuando estás trabajando, a veces ellos te proveen la computadora, a veces es tu propio equipo, para monitorear lo que haces. Y entiendo que lo hacen porque hay gente que de verdad, pues, trabaja como quiere, en el tiempo que quiere, y de repente tú quieres que esa persona esté en este horario haciendo solamente cosas de tu trabajo. A mí me parece una presión innecesaria, me parece que es como si estuvieras trabajando con niños, no, somos adultos. Y Ok. he visto algo muy bonito en las empresas de programación últimamente, en las empresas de tecnología, y es que la gente respeta el trabajo remoto, respeta el hecho de que yo tengo que cumplir con mis metas y tengo que cumplir con este objetivo. Ok. Y la gente suele cumplir. Siempre va a haber la persona que se aprovecha de eso. Siempre va a estar. De hecho, en algún par de oportunidades, yo no diría que me aproveché, pero no pude rendir por ciertas situaciones personales en algunos lugares en donde trabajé. Y me costó muchísimo y me llamaron la atención en ese momento. Pero de resto, me parece una pésima práctica. El día del programador es bastante sencillo. Estás en tu casa y todas tus reuniones son en computadora, todo lo importante lo haces en la computadora. Eso a veces es un poco pesado porque, ¿sabes? Ya, si tu entretenimiento es Netflix o Disney Plus, si tu entretenimiento es una partidita de League of Legends, lo que sea, entonces trabajas y te entretienes en el mismo lugar, en el mismo cuadrito. Entonces Sí. puede volverse en un Un momento un poco poco agotador, monótono. monótono, pasar literalmente todas las horas del día frente a la pantalla de la computadora. Eso puede pasar. Ok. Pero está cool. O sea, de verdad es un trabajo muy flexible. Un trabajo que al trabajar remoto te permite compartir con tu familia, estar aquí, estar en casa. Claro. Tienes que aprender a limitar. Que tu familia sepa que, mira, no. Tú estás Y trabajando. eso es un claro. choque, creo que ha sido un choque para todos en algún momento, que la familia no entiende que hay una especie de trabajo remoto. Y que yo estoy trabajando, estoy en la oficina. Estoy en la Ok, sala de la ok. casa, pero estoy en la oficina igual. Sí, sí, sí. Y eso a veces cuesta que ese mindset se quede ahí en la familia, pero es súper cool. Y el venezolano, hay una particularidad. Nosotros tuvimos problemas de internet por mucho tiempo. Sí. Y esos problemas de internet se volvieron famosos internacionalmente. Y yo sí he visto reglas aplicadas para venezolanos a veces. Oye, eso no lo esperaba. Sí, porque siempre te van a preguntar por el equipo que tienes. Ok, Para- te chingan algún maquinón, tipo, A no, veces mira, yo sí. necesito un Ryzen A 9 veces sí, ahí. a veces sí. O sea, yo he tenido procesos de postulación en donde me dicen el equipo que tienes que tener como mínimo tiene que tener este procesador, si es Ryzen, si es Intel o si es Apple. A Ok. partir de aquí, eso ha pasado. Te piden una buena conexión a internet. Usualmente el venezolano, por sus traumas del pasado, esos recuerdos de Vietnam, tengo compañeros, yo también me lo hago, 2 proveedores de internet. Casi que Claro. siempre es como, por si acaso. El clásico normal que todo el mundo tenía acá, el AVA, Ajá. y luego alguna Sí, sí, fibra sí. que podías El clásico obtener. es 2 proveedores de internet y ¿cómo es que se llama esto? Una planta. Ok. Una planta generadora. Por el tema de luz. Por el tema de luz.
porque yo Claro. trabajé, yo estaba trabajando en una empresa de Miami en pleno apagón. 5 días apagón. Afortunadamente, y creo que salí bien en ese aspecto, mis jefes, aunque era una empresa de Miami, eran venezolanos y entendían la situación por completo. Pero en 5 días sin trabajar, hermano. A veces Sí, hay sí, empresas para que no lo ellos no entienden ni idea. era... Y eso me ayudó, que ahí fueron venezolanos. Pero a partir de ahí, programadores con planta Ok, y con doble proveedor de internet y buenos equipos. A veces, literal, hay ofertas que dicen, tiene este equipo. Para empresas, para evitarse eso, te proveen la computadora. Donde trabajo actualmente, me dieron un equipo. ok. En este caso, tú ahorita estás laborando. Sí, Bueno, específicamente, literalmente ahorita no estás laborando, obvio. estás hablando conmigo, pero tu día a día es programar. Sí. Entonces, cuando tú calificaste para la empresa en la cual ahorita estás trabajando, te dijeron, mira, necesito que tengas este equipo. Te aceptaron el equipo. No, porque esta empresa donde estoy trabajando me proveyeron el equipo. Entonces, Ah, la oye, cool. exigencia no existía porque ellos te iban a dar el equipo. ¿Y tú trabajas para una empresa de aquí nacional o No. una empresa internacional? Personalmente yo las evito. Las Las nacionales. nacionales. Quizás no sea lo correcto del todo decir esto, pero en el momento en el que yo trabajé para una empresa nacional, no tuve una muy buena experiencia. Ok, De parte y parte. Creo que yo no di mi 100%, pero también siento que la empresa no dio para mí el el 100%, viceversa. claro. Sin embargo, yo lo evito porque creo que ya tengo una cantidad, yo trabajo desde 2018, Ok, son ya 7 años de experiencia laboral, y ya obviamente yo exijo un salario, exijo ciertas comodidades, y claro. me encuentro con que las empresas en Venezuela no cumplen con mis expectativas. Normal. ¿Por qué? Porque la industria tecnológica en Venezuela es una industria joven. ¿Y tú eres junior, Eso es semi-senior? ambiguo. De hecho, ahorita yo he tenido roles de senior. Ok, De hecho, cuando trabajé en esta empresa de Miami que te dije, yo fui senior. Cuando trabajé en esta empresa en Venezuela, fui technical lead y después senior. ok, Y porque primero lideré un equipo, después dejé de liderarlo, me dejaron como senior en otro. Y eventualmente donde estoy ahorita, estoy como nivel 3, que es como el rol antes de ser un tech lead. ok. Porque no es por senior. ¿Qué sucede? Es muy común ver, Daniel, que yo puedo ser senior en la empresa X. ¿Por qué soy senior aquí? Porque, bueno, tengo un buen conocimiento técnico, pero también conozco todos los procesos de la empresa, por X Sí, razón. ok, ok. Pero me fui a otra empresa mejor, o me despidieron, o lo que sea, cualquier razón, y me voy a otra. Y es muy posible que pueda pasar que, aunque en esta fuiste senior, acá te ven como mid. Porque quizás esta tiene unos mejores estándares, quizás esta exige un poquito más, tiene un Ok. mejor nivel. Entonces, ese nivel de junior, mid, senior, etcétera, las franjas suelen ser un poco ambiguas. Lo que importa es tus conocimientos en bases de programación, en arquitectura de software, en patrones de diseño, en prácticas de buen código. Esas cosas es donde se nota la diferencia entre un amateur, un novato, un junior a un senior. Es ahí, en aportar esas decisiones. Tú te vas a encontrar mucho con la frase de que el junior llega a una empresa y dice, quiero cambiar todo, vamos a refactorizar todo porque esta nueva tecnología que salió es mucho mejor que la que están usando acá. Ok, Eso es muy de claro. junior. Entendible, pero el senior también sabe que hay nuevas tecnologías todos los días, que son mejores que las viejas. Claro, porque Pero también el senior está... también entiende que hay producto, que hay inversores, que hay clientes, que no, los cambios no se hacen así, hay una razón del por qué. El senior entiende eso, pero dice, quizás la solución no es refactorizar, no es cambiar, no es eliminar lo que hay que buscar los mecanismos para mejorarlo de la forma más eficiente. Entonces, ahí es donde uno ya en ese discurso, en la forma en la que habla, en lo que hace, uno ya nota la diferencia entre una persona junior y otra senior. Ok, entonces tú te graduaste, todo este tema, tuviste todas tus cosas donde pudiste lograr objetivos, cumplir metas, X. Está un tema que para mí es un poquito interesante porque a mí me gustaría saber, porque cuando eres profesional titulado, se supone que debería existir como quien dice un baremo, ¿sabes? Pero hay muchas personas que normalmente no son tituladas. Eso quiere decir que hacen un Ah, curso, claro. que era el de lo que me hablabas anteriormente. Una persona que simplemente se dedicó a hacer cursos, pero maneja muy bien la programación, tiene las mismas posibilidades de ganar de la misma manera como lo hace un universitario, que ya Por está completo. titulado. Por completo. Yo creo que en esta industria importa muy poco el título. Ok, Importa de verdad bastante poco. El título ya se tiene que volver algo tuyo, algo inspiracional, algo de una meta personal. Porque en esta industria, de verdad, y eso es, digamos, de 10 años para acá en adelante, pero es algo que no influye demasiado. De hecho, hace poco, hace nada, Elon Musk
literalmente Iba a ser él, pero no. este, publicaba en Twitter, en X, una imagen, una historia que decía que estaba buscando gente. No me acuerdo si era para SpaceX, Starlink, no recuerdo, pero literalmente le especificaba, no me interesa si vienes de una buena universidad, no me interesa si vienes de una buena empresa, lo único que me interesa es que muestres que tú sabes lo que sabes hacer. No, está bien, eso Eso está es lo que excelente. se toma en cuenta ahorita. De verdad, el título universitario, por eso te digo, viene a ser muy expresional. Yo conozco pésimos programadores con título. Pésimos programadores con título. Y conozco programadores excelentes sin título universitario. He mentoreado un par, de hecho. Y eh, esta gente sin título puede ser muy buenos. Sí pasa algo muy común. Si estas personas no se abocan a siempre estar aprendiendo, a pulir las bases, sino que no, Claro. bueno, yo hice un cursito de JavaScript, HTML y CSS y con eso me fui al trabajo y tengo 5 años trabajando y solamente hice ese curso y lo demás que aprendí lo he aprendido en mis 5 años trabajando. Está cool, probablemente sepas bastante, pero uno sabe, hay un puntico, hay una pequeña diferencia ahí en cuando hubo una educación guiada, que mayormente la universidad te ayuda bastante a eso, tener una educación guiada, a pulir esas bases, a tenerlas, a cuando no, que ya tú caes en temas técnicos, en temas de las bases técnicas, en temas de Claro. patrones, en temas de estructuras de datos, en temas de estudio de algoritmos, en temas de eficiencia, en temas de mantenibilidad, todo este tipo de cosas que si no necesitas estar en una universidad para aprenderlo, Ok. pero sí me he dado cuenta que la gente que no va a una universidad tiende a llegar un poco más lento a esos conceptos, porque la universidad ya de una vez los tiene dentro de sus programas. Ok. Ahora, fíjate, uno de los objetivos principales del podcast es simplemente mostrarle a la gente el hecho de que acá en Venezuela hay muchas carreras que probablemente no son muy tomadas en cuenta. Ok, Ahorita, porque hay un boom del tema de la programación, pero probablemente alrededor de algunos años atrás no era tan, no había un auge tan grande, ok. pues. Entonces, a mí lo que me gusta mostrar acá en el podcast siempre es que, mira, esta es la experiencia de alguien que se dedica a esta carrera, Ok. a este ambiente laboral y le da estos resultados. Ahora, una de las preguntas más triviales que a veces le cuesta responder a la gente, y yo lo entiendo por qué, es el tema del sueldo. Claro. Ahora, un programador puede sustentarse en Venezuela, por ejemplo, teniendo un solo trabajo, porque ya yo entiendo el tema de que trabajas de forma remota, pero puedes tener tal vez dos o tres trabajos que se Claro. dediquen nada más a la programación. Con uno solo puedes sustentarte. Sí, o sea, la respuesta rotunda es un sí. O sea, un sí completamente cerrado y rotundo porque aún, yo sé que hace un breve te comenté que yo evito trabajar para empresas nacionales, no porque no apoye la industria tecnológica del país, sino porque Claro. ya te expliqué que es una industria joven, los salarios no suelen ser, digamos, tan competitivos a un nivel internacional. Ok, me gusta eso competitivo. Exacto. Y bueno, ya en una, que pasó una cantidad de años, pues tú vas a esperar un poco más. Pero aún, a pesar de que en Venezuela la industria tecnológica es una industria joven, los salarios siguen siendo buenos en comparación con otras profesiones. Ok, y un junior, ¿Ok? para tocar más o menos el tema del sueldo, ¿cómo vendría siendo el promedio del sueldo de una persona que es junior o que está como principiante o comenzando en una empresa? Mira, yo tengo colegas que como junior, te va a dar tanto fuera como dentro del país. Como junior es muy fácil conseguirte salarios de más de $500 Ok, como junior de primer empleo. O sea, salario de primer empleo, no sabes nada, entraste. Es relativamente sencillo conseguir esas ofertas. Siempre te vas a conseguir ofertas que están por debajo de eso. Eso siempre va a ok, pasar y hay gente que abusa. Y pasa mucho que empresas internacionales les gusta contratar en Venezuela porque es la mano de obra barata. Yo le puedo pagar a un senior en Venezuela la mitad de lo que le pago a un senior en Colombia, por ejemplo. Eso ok. pasa. Pero esa línea se ha difuminado bastante gracias a la pandemia. Pero un junior de verdad, primer salario, va a ser bastante superior al de muchas profesiones. Pasa que la programación paga bien y paga muy bien como primera profesión, como primer trabajo. Yo sí sé que hay otras profesiones que pagan más. Un médico puede ganar muchísimo, pero pasa, o sea, un médico cuando trabaja con un montón de años de experiencia encima, está en Ok. una clínica, etcétera, y tienen 20 años de experiencia y ya tendrán sus sueldos altísimos. Pero el programador puede llegar en un cuarto de tiempo a ese salario. Oye, qué fino. Y está cool, sí puede.
tengo un colega argentino que su primer trabajo junior fueron $1,200 mensuales. Oye, qué O sea, cool. para un primer sueldo Está súper bien. O está sea, muy bien, está muy no bien. voy a decir que es Yo demasiado. comencé ganando en Pero, bolívares. Mi primer salario fue en bolívares y esa misma empresa ese primer año nos comenzó a dar un bono en dólares de $50. Y para mí era genial en ese claro. momento. Pero ahorita la industria es otra. Y los sueldos son muy buenos. El programador gana muy bien. Ok, tú ahorita tienes 30 años. Sí, bueno, no tengo 30. Bueno, vas a cumplir 30 los eres tú que 30, eres un pues. señor. Bueno, eso está bien, eso está cool. Porque los 30 ahorita somos la Está moda. bien. El detalle está que tú pudiste cumplir ciertas metas. Ok. ¿Cómo fue esa experiencia al ser una persona? Pues tu primera casa, bueno, tu casa, ¿la obtuviste a qué edad? Mira, a los 25, si mal no recuerdo, mi primera casa fue en el 2021. Porque No, te digo que ese es uno de los 25. fetiches así de cualquier joven. Claro. Tipo, desde pequeño tú dices, no, a los 21 yo ya tengo mi casa, tengo mi familia, tengo todo, probablemente esté viajando por el mundo, o qué Claro. sé yo, qué planes tengan las personas. Tú pudiste cumplir ciertas metas de esas. Y todo fue gracias a la programación. Sí, no, yo no voy a dar como esa falsa expectativa porque quizás, o sea, es mucha responsabilidad. Van a haber muchos chamos de repente que puedan ver este video y no, bueno, voy a estudiar programación porque tengo la vida resuelta. La verdad es que Claro, hubo mucho sacrificio detrás de eso. Hubo bastante esfuerzo, ahorro, pedir dinero prestado, etcétera. Pero tengo que también ser honesto y entiendo que a veces la programación te hace vivir en una leve burbuja de posibilidades que quizás otras personas contemporáneas conmigo no la han podido vivir. Pero también tengo otras personas contemporáneas, pero caí con el hueco de que son colegas que han alcanzado en mi edad mucho más de lo que yo he alcanzado. claro. Entonces, sí, o sea, esa primera casa la pude comprar en el 2025, pudimos también tener un carrito, pero con mucho ahorro. O sea, fue literalmente pedir un dinero prestado, pero se vio una posibilidad de hacerlo. Antes de Claro. trabajar en programación, de verdad que para mí era imposible. Cuando comencé a tener un mejor salario en programación, de verdad sí se pudo notar un poco de cambio en mi vida. O sea, veníamos de una situación económica bastante difícil con mi esposa, que se notaba en mi apariencia, en cómo me vestía, en dónde estaba, cómo vivía. Y ya eso, cuando consiguió su primer trabajo, los primeros 2, 3 meses, ya yo comencé a ver las cosas posibles, ¿sí? Es posible adquirir un vehículo. Me acuerdo que compré un Cavalier del 98. Pero, ¿sabes? Para mí era imposible comprar un vehículo. Y poder Claro. alcanzar eso fue como, uy, fue una meta increíble. Entonces ya la programación me dio esa visibilidad de esto se puede. También lo cool es que cuando yo llego a ese trabajo que, digamos, me cambió muchas cosas, mis compañeros y las personas que trabajan ahí me abrieron los ojos también un poco. Porque mientras yo venía de, digamos, vivir mes a mes, día a día, semana a semana, me conseguí con compañeros y colegas que tenían un poco más de experiencia, años, un poquito más de tiempo trabajando, ahorrando, y escuchar sus conversaciones y su entretenimiento, las cosas a donde iban, las cosas que adquirían, que yo dije, ok, se puede. Por aquí hay un camino donde se pueden lograr ciertas cosas. Y hoy en día mis compañeros, tengo colegas de mis primeros trabajos que yo los veo y los admiro muchísimo y los felicito porque de verdad me llena de orgullo. O sea, lo veo en Instagram y los veo viajando por Europa, los veo adquiriendo apartamentos bellísimos, unas casas que las remodelan y les quedan brutales. Y no es que sean millonarios, no es que uno sea millonario, no es que vas a ser programador y vas a ser millonario. Aquí hay unos 10 años de experiencia, 8 años de experiencia laboral, Claro. parejas que ambos son programadores y ahorran y todo, pero se puede. O sea, dentro de esta carrera es una posibilidad. No es como, Dios mío, esto no lo voy a alcanzar nunca, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Aquí hay una posibilidad. De verdad, la programación sí paga bien. Hay mucho esfuerzo detrás, hay mucho sacrificio detrás, hay competencia detrás, y hay que saber aprovechar las oportunidades y no dejar de estar siempre aprendiendo algo, siempre actualizándose. Pero es posible y se logra. Oye, qué chévere. Fíjate, si fuera por mí, realmente estaríamos hablando acá 2, 3 horas, porque es que el tema de la programación es un tema muy, muy Claro. amplio, ¿ok? Ahora, ya siendo de por sí, te va a subir un poquito el ego, pero el tema de que, bueno, gracias a la programación, probablemente el mundo está como está, hay No, tantos obvio. avances tecnológicos y entre otras cosas, y los programadores son X. Pero el detalle está que es súper chévere, súper, súper, súper chévere todo lo que puedes conseguir trabajando fuertemente acá en Venezuela, porque es que realmente sí se puede.
El detalle está que, bueno, muchas personas probablemente no tengan ciertas oportunidades que a otros no se Claro. le dan, pero es algo que sí se puede. Y siempre, 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 si estás viendo esto, yo sé que tú lo vas a poder lograr, así como también este chicuelo que está acá pudo lograr conseguir su casa, su trabajo, tener su familia y seguir sustentando, incluso en toda la situación que hoy en día vivimos acá en Y Venezuela. repito, no es una... o sea, ahorita se cuenta y es bastante sencillo decir, no, no pude con esto y se pudo hacer esto. Claro, o sea, hay un sacrificio Hay detrás. muchas, detrás de todas esas historias, hay horas de sueño, acostarse muy tarde y pararse muy temprano para estudiar, para aprender, horas de cansancio de venir a la universidad y después ponerse a trabajar. Es que lo Es importante es eso. que hay que entender que nada es regalado. Nada, nada, cero. Nada es regalado y todo se tiene que ganar con mucho Sí, sí. esfuerzo. Y eso es una de las virtudes que normalmente considero yo que tenemos los venezolanos. Realmente somos muy aguerridos cuando queremos conseguir algo. Tal vez algunos no, porque les cuesta un poquito más por el tema de que tal vez tengan ciertas actitudes que no van como para una persona que va a progresar en cierto tiempo. No voy a decir que es muy corto, tampoco muy largo, pero sí en cierto tiempo en el que se le puedan ver las cosas. Pero yo sí siento que pues somos lo que siempre damos una milla más. Sí, sí, y eso se nota. Los venezolanos, de verdad, hemos demostrado que nos adaptamos. Eso puede ser una virtud o una desvirtud, no sé. Claro. Pero de que salimos adelante, se sale adelante. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos las cosas cuesta arriba. Y a veces lograrlo como venezolanos, estando en Venezuela, a veces yo pienso que cuenta doble porque es duro. Pero el sacrificio de alguna manera siempre recompensa. Oye, mira, de verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias por darme la Nada. oportunidad de poder hablar contigo y mostrarle a la gente acerca de lo que es cómo es la vida de un programador acá en Venezuela, ¿ok? Porque es algo que yo sé que muchas personas que están comenzando, así como tú en algún momento comenzaste, van a tener la curiosidad, van a poder decir, oye, yo también puedo lograr eso, Sí, ¿ok? claro. Si tú no has visto los capítulos anteriores, disculpa que te haya interrumpido, puedes ver el capítulo anterior donde hablamos acerca del ambiente laboral y muchas otras cosas acá en Venezuela, de cómo es el tema del trabajo, y puedes ver el primero que fue con Carlos Guevara, que le mandamos un saludo acerca de cómo es la vida, un técnico radiólogo aquí en Venezuela. Normalmente, como lo comenté anteriormente, voy a tratar de mostrar lo que son las caras de las personas que se dedican acá en Venezuela a dar lo mejor de sí, demostrar cómo son sus ambientes laborales, a qué se dedican y entre otras muchas cosas más. Así que puedes suscribirte, puedes darle compartir, darle me gusta, puedes seguir a Ángel en sus redes, que se las vamos a dejar pronto por acá, en un espacito, por aquí, en algún lado. Y recuerda que siempre, siempre, siempre nosotros vamos a tratar de llevarte el mejor mensaje, ¿ok? Capibara Podcast en la casa. Ay.